Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a desgranar algunas ideas realmente provocadoras de la psicología del dinero de Morgan Housel. Tenemos entre manos extractos que, ponen patas arriba muchas ideas convencionales sobre la riqueza y cómo se consigue. Nuestra misión hoy es entender por qué nuestra relación con el dinero tiene mucho más que ver con cómo nos comportamos, con nuestras emociones y manías, que con nuestra inteligencia o formación académica. Resulta que las finanzas se parecen menos a la física y más a la psicología, ¿no? Para meternos en harina, pensemos en dos historias que son como la noche y el día. Por un lado, un alto ejecutivo tecnológico que, según cuentan, lanzaba monedas de oro al mar por pura diversión y acabó arruinado. Por otro, Ronald Reed, un conserje y empleado de gasolinera que, sin hacer ruido, acumuló $8 millones invirtiendo con paciencia a lo largo de su vida. Estas dos vidas ya nos dan la clave. En el juego del dinero, el comportamiento lo es casi todo. Es que ahí está lo llamativo, ¿verdad? Esta dinámica es casi única del mundo financiero. No nos imaginamos a un conserje superando a un neurocirujano en una operación, pero en la inversión, historias como la de Reed, aunque extremas, pues suceden. Subraña una idea central del libro. El éxito financiero no depende tanto de lo que sabes, sino de cómo te comportas. Housel profundiza en esto comparando a Ronald Reed con Richard Fuscone. Fuscone tenía un currículum impecable. MBA de Harvard, alto cargo en Merrill Lynch, y también acabó en bancarrota. La diferencia no fue la educación o el acceso a información privilegiada, sino algo más básico. ¿La paciencia frente a la codicia? Exacto. La paciencia de Reed frente a la codicia y el apalancamiento excesivo de Fuscone, que se endeudó, hasta las cejas, para mantener un estilo de vida lujoso. Y claro, la crisis de 2008 se lo llevó por delante. Temáticas puras, con reglas y fórmulas fijas. Pero en la práctica interactúan con nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros deseos. Además, muchos conceptos que hoy damos por sentados son increíblemente recientes. Pensemos en la idea de una jubilación cómoda para todos, o los planes de pensiones privados tipo 401k, muy comunes en Estados Unidos, que apenas tienen unas décadas. Los fondos indexados son también relativamente nuevos. En perspectiva histórica, somos novatos en este juego financiero moderno, aprendiendo sobre la marcha, ¿eh? Y eso conecta con otra idea potente del libro. Nadie está loco. Las decisiones financieras que desde fuera nos parecen irracionales, a menudo tienen una lógica interna para quien las toma, basada en sus experiencias vitales, que son únicas. Totalmente. Alguien que creció con muchas dificultades económicas percibirá el riesgo y la recompensa de forma muy diferente a alguien que nació en una familia acomodada. Quien vivió periodos de hiperinflación tendrá una actitud hacia el ahorro y la inversión distinta a quien solo ha conocido estabilidad de precios. Housel llega a decir que nuestras experiencias personales, aunque solo sean una minúscula fracción de todo lo que ha pasado en el mundo, conforman quizá el 80% de cómo creemos que funciona el dinero. El libro da varios ejemplos. Menciona cómo John F. Kennedy, cuya familia prosperó durante la Gran Depresión, tenía una visión muy distinta de esa época comparado con quienes la sufrieron directamente. O cómo las experiencias generacionales marcan. Un estudio mostraba que la gente que vivió mercados alcistas en su juventud tendía a invertir más en bolsa años después. Y al revés, si vivieron caídas, claro. Exacto. Incluso el famoso inversor Bill Gross reconoció que parte de su éxito se debió a la larga caída de tipos de interés que vivió su generación, algo impensable para la generación de su padre, marcada por la inflación. Y el ejemplo de los compradores de lotería de bajos ingresos es muy ilustrativo. Gastar dinero en lotería cuando apenas se llega a fin de mes puede parecer absurdo, pero Housel plantea que para algunas personas quizás sea la única forma tangible que perciben de comprar un sueño, la posibilidad, aunque remota, de acceder a un nivel de vida que ven muy lejano. No se trata de justificarlo, sino de intentar entender la perspectiva, la lógica interna que puede haber detrás de comportamientos que, desde nuestra atalaya, pues parecen una locura. Vemos el mundo a través de cristales muy diferentes. Cambiamos de tercio para hablar de dos conceptos que Housel trata como inseparables: la suerte y el riesgo. Son las dos caras de la misma moneda, resultados importantes en nuestra vida que dependen de fuerzas que escapan a nuestro control y esfuerzo personal. Sí, y aquí Housel usa la historia de Bill Gates. Su acceso a un ordenador en la escuela Lakeside en los años 60 fue una casualidad estadística brutal, una entre 1 millón.
que le dio una ventaja descomunal, pero contrapone esa suerte con el riesgo extremo que sufrió su amigo Kent Evans, igual de brillante y apasionado por los ordenadores, que murió en un accidente de montaña antes de graduarse. Otro suceso de 1 entre 1.000.000, pero en la dirección opuesta. Fácil atribuir nuestros éxitos solo al esfuerzo y los fracasos ajenos a sus errores, y viceversa. Pero la realidad es más compleja. Cuantificar la suerte es dificilísimo, y admitirle nuestro propio éxito puede doler un poco al ego. Ya. Ignorarla, sin embargo, es peligroso. Es que reconocer el papel de la suerte nos hace más humildes y nos prepara para el riesgo, que es su gemelo. Y entender que el riesgo existe y a veces golpea sin avisar nos ayuda a ser más comprensivos con los fracasos, propios y ajenos. No todo éxito es fruto del trabajo duro, ni toda pobreza es resultado de la pereza. La línea es muy fina. Housel pone ejemplos históricos complejos como Cornelius Vanderbilt o John D. Rockefeller, magnates que amasaron fortunas gigantescas pero que también operaron al margen de la ley en muchas ocasiones. ¿Fueron genios visionarios o simplemente tipos con suerte que no fueron pillados a tiempo? Vanderbilt llegó a decir algo como «¿Qué me importa la ley? Tengo el poder». Uf. Le funcionó, pero es un ejemplo extremo. Incluso Benjamin Graham, el padre del value investing, esa filosofía de inversión basada en comprar activos por debajo de su valor intrínseco, admitió que una parte desproporcionada de las ganancias de su fondo vino de una sola inversión temprana en Geico, una apuesta que, irónicamente, rompía algunas de sus propias reglas de diversificación. Entonces, la lección práctica. Quizás sea la cautela. No idolatrar ciegamente el éxito ni demonizar el fracaso basándonos solo en los resultados visibles. Es más útil buscar patrones generales, tendencias amplias, que intentar replicar los casos extremos, porque en esos extremos la suerte y el riesgo probablemente jugaron un papel enorme y no replicable. Enfocarse en lo que sí podemos controlar, nuestro comportamiento, nuestra preparación, nuestra prudencia. Y esa prudencia choca frontalmente con otro tema que aborda el libro, la peligrosa tendencia a no tener nunca suficiente. Hay una anécdota genial que contó John Bogle, el fundador de Vanguard. Estaba en una fiesta en casa de un gestor de hedge funds, de estos fondos de alto riesgo, multimillonario, junto a los escritores Kurt Vonnegut y Joseph Heller. Vonnegut le comentó a Heller que su anfitrión había ganado más dinero en un solo día que lo que Heller había ganado en toda su vida con su aclamada novela Trampa 22. Heller respondió, «Sí, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Suficiente». Esa palabra suficiente es clave. Housel ilustra el peligro de no reconocer ese límite con dos casos dramáticos: Rajat Gupta y Bernie Madoff. Gupta era CEO global de McKinsey, la cima del mundo corporativo, proveniente de orígenes humildes. Madoff tenía un negocio legítimo de creación de mercado, market making, que le había hecho enormemente rico y respetado durante décadas, antes de que se destapara su gigantesco esquema Ponzi. Ambos ya estaban en la cima, tenían prestigio, dinero, todo, y lo arriesgaron por más. Sí, es increíble. Gupta acabó en la cárcel por pasar información privilegiada. Madoff, por supuesto, protagonizó uno de los mayores fraudes de la historia. Es la pregunta del millón. ¿Por qué gente que lo tiene todo arriesga lo más valioso, su libertad, su reputación, por conseguir todavía más? Tiene fin. La única forma de ganar ese juego de comparación es negarse a jugar. Definir tu propio suficiente. Por eso Housel dice que la habilidad financiera más difícil, pero también una de las más importantes, es conseguir que la meta deje de moverse una vez que has cubierto tus necesidades y tienes un margen razonable. Su advertencia es clara. No hay ninguna razón válida para arriesgar lo que tienes y necesitas por conseguir algo que no tienes y no necesitas. Y recalca que hay cosas que simplemente no tienen precio y nunca deberían estar en la mesa de apuestas. La reputación, la independencia y libertad personal, la familia, los amigos, el tiempo, la felicidad. Arriesgar eso por un potencial beneficio económico extra es casi siempre una mala decisión. La reflexión de Gupta tras salir de la cárcel sobre el desapego a la reputación suena interesante, pero quizás un poco a justificación a posteriori, ¿no crees? Puede ser, sí. Dejando atrás los peligros de la codicia, vamos a algo casi mágico. El poder del interés compuesto. Housel usa una analogía fantástica. Las eras glaciales no ocurren por un invierno brutal, sino por veranos que son solo un poquito más fríos de lo normal, lo justo para que no se derrita toda la nieve del invierno anterior.
Ese poquito de nieve extra se acumula año tras año, siglo tras siglo, y al final tienes capas de hielo de kilómetros de espesor. Es la acumulación lenta pero implacable. Exacto. Y con el dinero pasa lo mismo. El caso de Warren Buffett es paradigmático. Su enorme fortuna no se debe solo a que sea un inversor extraordinario, que no es, sino a que ha sido un inversor extraordinario durante un periodo de tiempo increíblemente largo. Empezó a invertir de niño. Housel calcula que de los 84,5 mil millones de dólares que tenía en el momento de escribir el libro, 81,5 mil millones los había ganado después de cumplir 65 años. Es una barbaridad. Si hubiera empezado a los 30 y se hubiera retirado a los 60, con los mismos rendimientos anuales, su fortuna sería una minúscula fracción de la actual. El tiempo es el ingrediente secreto. Es que nuestro cerebro no está programado para entender bien el crecimiento exponencial. Pensamos de forma más lineal, 8 más 8 más 8, pero la composición funciona de forma multiplicativa, 8 por 8 por 8. Cuesta visualizar cómo algo que crece despacio al principio, de repente explota. Pensemos en la tecnología, la capacidad de almacenamiento, de megabytes a gigabytes a terabytes. Cada salto es de un orden de magnitud. Pasa lo mismo con la inversión a largo plazo. Por eso Housel argumenta que aunque buscar la máxima rentabilidad anual parece lo lógico, a menudo es más poderoso conseguir rentabilidades simplemente buenas, pero de forma consistente durante el mayor tiempo posible. Esa consistencia y ese tiempo son los que permiten que la composición haga su magia. No son tanto los pelotazos, sino la capacidad de mantenerse en el juego. Y esa idea de mantenerse en el juego nos lleva directos al siguiente punto, la diferencia crucial entre ganar dinero y conservar dinero. Son dos habilidades distintas. Housel menciona a Jesse Livermore, un trader legendario que hizo una fortuna apostando contra el mercado en el crash de 1929. Un genio ganando dinero, pero acabó arruinado y suicidándose años después. No supo conservar la riqueza. ¿Qué historia? Similar fue el caso de Abram Germansky, un promotor inmobiliario que también amasó y perdió fortunas. Eran brillantes generando ganancias, pero pésimos gestionando el riesgo y manteniéndolo ganado. La palabra clave aquí, según Housel, es supervivencia. Mantenerse financieramente a flote a largo plazo. Cita la alta rotación en la lista Forbes 400 de los más ricos o cómo un porcentaje significativo de empresas que cotizan en bolsa acaban perdiendo casi todo su valor con el tiempo. Hay una frase de Michael Moritz, un famoso inversor de capital riesgo de Sequoia Capital, que es muy reveladora. Siempre hemos tenido miedo de quebrar. A pesar de décadas de éxitos rotundos. Exacto. Mantienen esa mentalidad de que todo puede torcerse. ¿Y por qué es tan vital esa mentalidad de supervivencia? Por dos razones principales, creo. Primero, te evita la ruina, la pérdida catastrófica que te saca del partido para siempre. Segundo, y volviendo al punto anterior, permite que el interés compuesto trabaje a tu favor durante el máximo tiempo posible. Buffett de nuevo es el ejemplo. Ha sobrevivido a múltiples recesiones, crisis y pánicos bursátiles sin vender en el peor momento, sin endeudarse hasta las cejas, sin manchar su reputación. Simplemente ha aguantado. Hay una historia tremenda en el libro sobre Rick Wenning, que fue socio inicial de Buffett y Charlie Munger. Era igual de inteligente que ellos, pero tenía más prisa por hacerse rico y usó mucho apalancamiento. Ajá. Pidiendo préstamos, usando sus acciones como garantía, lo que se conoce como margin loans o crédito pignorado. Llegó la dura crisis bursátil de 1973-74. El mercado cayó con fuerza, le exigieron devolver los préstamos, margin call, y tuvo que vender sus acciones de Berkshire Hathaway a Buffett a precios de saldo para poder hacerlo. Vaya. Goering fue eliminado del juego. Buffett y Munger, que no estaban apalancados, sobrevivieron y a la larga prosperaron enormemente. Como dice Nassim Taleb, otro autor citado por Housel, tener una ventaja y sobrevivir son dos cosas distintas. La primera necesita la segunda. Es muy buena esa frase. Para cultivar esa mentalidad de supervivencia, Housel sugiere 3 pilares. 1. Priorizar ser financieramente inquebrantable por encima de buscar exprimir hasta el último euro de rentabilidad. Tener liquidez efectivo te da opciones y flexibilidad para no tener que vender activos en el peor momento. Claro. 2.
Planificar asumiendo que el plan no saldrá exactamente como esperas. Contar siempre con un margen de seguridad, un colchón para imprevistos. Y 3, desarrollar lo que él llama una personalidad en forma de barra, aunque la traducción literal es rara. Se refiere a una especie de mentalidad de extremos equilibrados. Ser muy optimista sobre las posibilidades a largo plazo, pero a la vez ser paranoico sobre los riesgos a corto plazo que podrían impedirte llegar a ese futuro. Como el ejemplo de la economía de EW, ¿no? Justo. Ha crecido espectacularmente a largo plazo, a pesar de guerras, depresiones, pandemias. Optimismo a largo plazo, paranoia a corto. Y hablando de extremos, llegamos al último gran tema que vamos a tocar hoy. La importancia de las colas en la distribución de resultados. Es decir, esos eventos muy raros pero con un impacto descomunal. Housel lo ilustra con la historia de Heinz Berggruen, un coleccionista de arte que huyó de la Alemania nazi y acabó amasando una colección impresionante. Compró miles de obras, muchas de las cuales resultaron no valer gran cosa, pero un porcentaje ínfimo de su colección, quizás un 1%, obras maestras de Picasso, Klee, Matisse, generó prácticamente toda la rentabilidad extraordinaria. Podía equivocarse la mayor parte del tiempo y aún así tener un éxito rotundo gracias a esos pocos aciertos espectaculares. Este concepto de colas es fundamental en inversión. En el mundo del capital riesgo, de invertir en startups, es muy evidente. La mayoría de las empresas en las que invierten fracasan o apenas devuelven el capital. Unas pocas van bien y solo 1 o 2 de cada muchas inversiones tienen un éxito explosivo, un retorno de 50x o 100x, que compensa todas las pérdidas y genera la mayor parte de la rentabilidad del fondo. Datos reales lo confirman. Un porcentaje minúsculo de inversiones genera la mayoría de las ganancias del sector. Pero lo interesante es que Housel demuestra que esto no solo pasa en nichos de alto riesgo, sino también en los mercados generales. Analiza el índice Russell 3000, que agrupa a 3.000 empresas grandes de Estados Unidos. Entre 1980 y 2014, el índice tuvo una rentabilidad espectacular. Sin embargo, el 40% de las empresas individuales dentro de ese índice fueron un desastre. Perdieron casi todo su valor. Increíble. ¿De dónde vino entonces la rentabilidad del índice? Del rendimiento extraordinario de apenas un 7% de las compañías. Las colas positivas. Incluso en empresas de éxito como Amazon, gran parte del negocio depende de unos pocos pilares como el Marketplace, Prime y sobre todo AWS, Amazon Web Services, su división de nube. Sí, la nube les da un dineral. Mientras que otros muchos experimentos han fracasado. A nivel personal, la implicación es potente. No necesitas acertar siempre. Puedes equivocarte a menudo, incluso la mitad de las veces, y aún así obtener resultados fantásticos, si tus aciertos son lo suficientemente buenos como para compensar los errores. El famoso inversor Peter Lynch decía que si aciertas 6 de cada 10 acciones, eres un fenómeno. Ya. George Soros apuntaba en la misma línea. Lo importante no es si tienes razón o no, sino cuánto dinero ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando te equivocas. Maximizar ganancias, minimizar pérdidas. Eso es. Y esto también se aplica a cómo gestionamos los momentos de pánico en el mercado, que son la cola negativa de los eventos. Mantener la calma y no vender presa del pánico durante las peores caídas, que quizás son solo el 1% del tiempo, tiene un impacto desproporcionado en los resultados a largo plazo. Aceptar que el fracaso y los errores son parte normal del proceso, como hacen emprendedores como Jeff Bezos con sus proyectos fallidos, o incluso artistas como Chris Rock probando chistes que no funcionan. Claro, es parte de experimentar. Exacto. Es clave para poder beneficiarse de las colas positivas cuando aparecen. Haciendo balance de todo lo que hemos explorado, queda claro que la gestión del dinero es una disciplina profundamente personal y psicológica. Las historias y análisis de Housel nos golpean con la idea de que nuestras decisiones, la forma en que manejamos la suerte y el riesgo, y nuestra propia definición de suficiente, son a menudo mucho más determinantes que cualquier hoja de cálculo o análisis técnico. La enorme diferencia en el destino financiero de Ronald Read y Richard Fuscone no estaba en sus títulos o salarios, sino en su cabeza, en su comportamiento. Exacto. Y todo esto subraya que no existe una única respuesta correcta en finanzas personales. Lo que es adecuado para una persona puede ser un desastre para otra, porque nuestros objetivos vitales, nuestras experiencias pasadas, nuestra tolerancia al riesgo y nuestro horizonte temporal son radicalmente distintos. No hay una fórmula universal.
Ujú. Quizás como reflexión final para quien nos escucha, podríamos plantearnos qué experiencias personales concretas son las que más han moldeado nuestra forma de ver y sentir el dinero. ¿Somos realmente conscientes de cómo esa visión, a veces inconsciente, puede estar condicionando nuestras decisiones actuales? Quizás alejándonos de lo que realmente nos daría bienestar o tranquilidad a largo plazo. Identificar nuestro propio juego financiero con nuestros sesgos y nuestras metas particulares, como propone Housel, es probablemente el paso más importante para empezar a tomar decisiones más conscientes y alineadas con lo que de verdad buscamos.